Bueno, déjenme comenzar de la siguiente manera, mis queridos hermanos y mis amigos. Todos los cristianos, mis hermanos, sin excepción, nos enfrentamos a los muros en nuestra vida. No hay excepción a la regla. Hasta Jesús mismo, mis hermanos, se topó con el muro. Y fue, por cierto, en su caso, un muro terrible. Pero nadie, mis hermanos, escapa a esta realidad. Todos los cristianos en algún momento de su vida van a chocar con el muro. Se van a enfrentar con el muro en sus vidas. Escuchen, hay distintas maneras de ver la vida. Y todas estas maneras tienen algún elemento de verdad. Pero la imagen predominante en la Biblia sobre la vida cristiana es la de un viaje. La vida es como un viaje, según la Biblia. Puedo darte muchos ejemplos de ello, pero el mejor que te puedo dar es el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y su viaje saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida y sus tratos con Dios es el ejemplo más claro que tenemos en la Biblia de cómo ve Dios la vida. Dios ve la vida como un viaje. Es más, déjeme decirle que esta imagen del pueblo de Israel saliendo de Egipto y trasladándose a la tierra prometida, en la Biblia se usa para ilustrar el viaje de la vida. Hermanos, nosotros salimos también de la esclavitud como el pueblo de Israel y vamos caminando hacia la tierra prometida. La misma historia física de Israel es la misma historia, nada más que espiritual de nosotros. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que las etapas de este viaje, según los teólogos, son las siguientes. Palabras más, palabras menos, algunas variaciones, pero las etapas normales de la vida cristiana son 6. Así es que se las quiero compartir porque es muy importante entender cuáles son las etapas del viaje. Entonces, número 1, por favor, la primera etapa, la etapa número 1, es nuestro encuentro con Cristo, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Es la primera etapa en este viaje de la vida. Nuestro encuentro con Cristo. Es el momento en que te convertiste en cristiano. Hubo un cambio en tu vida. Te encontraste con Cristo. Te diste cuenta que eras un pecador, te diste cuenta que necesitabas un Salvador, comenzaste a escuchar la palabra, se generó un poco de fe en tu corazón, finalmente abriste tu corazón, abriste tu vida a Dios y iniciaste el viaje de la vida cristiana, te encontraste con Cristo, es la primera etapa. Luego viene la etapa número 2, es el discipulado, si la quieres poner para que tú sepas cuáles son las etapas del viaje que tenemos con Dios. Entonces, número 2, mis hermanos, es el discipulado. Como te puedes dar cuenta, aquí comienzas a aprender, comienzas a crecer con Dios, comienzas a leer la Biblia, te enseñan cuáles son los elementos básicos de la vida cristiana y los empiezas a aprender y empiezas tu crecimiento y tu desarrollo. Esa es la etapa de discipulado. Luego viene la etapa número 3, es la etapa del servicio. Si quieres, entonces ahí lo puedes anotar. Esta etapa, mis queridos hermanos, pues comienzas a servir a Dios en la iglesia o fuera de ella. A través de los ministerios distintos que la iglesia tiene, tú te empiezas a dar cuenta cuáles son tus dones. Y tú dices, voy a servir a Dios en alguno de los ministerios, ya sea internamente o externamente. Es la etapa del servicio. Y entonces, mis queridos hermanos, viene la etapa número 4, el muro y el viaje interior. El muro y el viaje interior. Esta es la etapa número 4 de la vida cristiana, con la que todos vamos a toparnos en algún momento de nuestra vida. Es importante entenderlo y saberlo, mis queridos hermanos.
¿En qué consiste esta etapa? De repente, mis hermanos, se presenta una crisis en nuestra vida. De repente se presenta un problema en nuestra vida. De repente tenemos una situación que no esperábamos. Pensábamos que nuestro caminar con Dios iba a ser muy bonita. De hecho, venía siendo muy bonita, pero de repente se presenta un muro, una crisis. Y entonces, mis hermanos, tenemos que hacer un viaje interior. Tenemos que reflexionar en nosotros y ver cuáles son los patrones de conducta que no están bien y que necesitamos cambiar. Si pasamos esta etapa número 4, entonces vamos a la etapa número 5, que es el viaje exterior. ¿Qué significa eso? Bueno, crecemos, pasamos a otra etapa con Dios, nuestro servicio aumenta, nuestro servicio crece, ya estamos en otro nivel, es un viaje exterior a un nivel mayor. Y finalmente, mis hermanos, viene la etapa número 6, es transformación, transformados al amor. Nos damos cuenta, mis hermanos, que ahora tenemos un amor más profundo, amamos más a la gente, amamos más a Dios, amamos más la iglesia, amamos más el servicio, en fin. Mis hermanos, estas son las 6 etapas de la vida cristiana. Ahora, mis queridos hermanos, quiero que nos enfoquemos en la etapa número 4, ¿no? Porque a lo largo de nuestras vidas, mis hermanos, nos golpeamos, ¿verdad?, con el muro, ¿no? Déjenme decirle, mis hermanos, que estas 6 etapas, voy a pedir a mis hermanos si me las pueden poner todas, ¿verdad?, en la pantalla para que las podamos ver en conjunto. Las 6 etapas, por favor, si es posible. Bueno, imagínense ahí las 6 etapas, ¿no? En tu guía las tienes juntas, ¿no? Ahí están las 6 etapas. Quiero decirles esto, mis queridos hermanos. Estas 6 etapas de crecimiento de la vida cristiana se van repitiendo a lo largo de nuestra vida. Es como una especie de espiral, nada más que ascendente, en lugar de ser descendente. Espiral ascendente. Es decir, no creas que estas 6 etapas ocurren una sola vez en tu vida, no, se vuelven a repetir para llevarte cada vez a niveles más altos en tu relación con Dios. Pero, mis hermanos queridos, conforme transitamos a través de la vida, encontramos múltiples muros en nuestras vidas. Pero el muro de la espiritualidad emocionalmente sana es que Él traerá cambios más comprensivos de todos los muros que encontrarás en tu vida. Hermanos, el muro es realmente un lugar difícil de visitar. No nos gusta visitar ese lugar. Puedes estar en el muro por un buen rato y es un lugar desconocido, es un lugar que no es agradable y muchos queremos evitarlos. Así es que quiero pedirles por favor que me acompañen y vayamos un poquito más adelante para poder entender este tema que es muy profundo pero muy esencial. ¿Cómo sé que estoy en el muro? ¿Cómo sé que estoy en el muro? Primero que nada quisiera darles una definición, ¿no? Quiero que entendamos, ¿verdad?, qué cosa es el muro, ¿no? De hecho, tienen ahí en su guía, ¿qué es el muro? Necesitamos entender bien esto, mis hermanos, porque puede ser una herramienta poderosísima de nuestro cambio y nuestra transformación. Si quieren escribir, aquí está la respuesta. Es una crisis en nuestra vida que pone nuestro mundo de cabeza. Eso es el muro. ¿Qué cosa es el muro entonces? Es una crisis en nuestra vida que pone nuestro mundo ¿cómo? De cabeza. Eso es el muro, mis queridos hermanos. Ahora bien, ¿cómo sé que estoy en el muro? Bueno, cuando estás en una crisis que pone tu mundo de cabeza. Y déjeme decirle que estas crisis se manifiestan en nuestra vida de 3 maneras. Si lo quieres anotar, pues eso va a ser muy bueno para saber. 1, a través de crisis en nuestra vida, como acaba de decir la definición. Crisis en nuestras vidas, ¿no?
Entonces te pongo unos ejemplos para que podamos captar de qué estamos hablando. Por ejemplo, podría ser un divorcio, eso es un muro. Tal vez un matrimonio fracasado, eso es un muro. Puede ser la pérdida del empleo. También puede aparecer mediante la muerte de un miembro de la familia o un amigo muy cercano. Puede ocurrir por un diagnóstico de cáncer o una experiencia desilusionante en la iglesia, o una depresión que es tan profunda que te paraliza. Podría ser un sueño que fue despedazado, o un niño problemático en la familia, o un accidente automovilístico, o la incapacidad de quedar embarazada. Como te puedes dar cuenta, todas estas cosas que te he mencionado son crisis en nuestra vida, son muros con los cuales chocamos, y cuando estamos pasando por esa situación, muchas veces no sabemos qué hacer, no entendemos lo que nos está pasando, y como no lo entendemos, echamos a perder todo. Número 2, si lo quieres anotar, también son deseos incumplidos. Estas crisis, estos muros se pueden manifestar en nuestra vida a través de deseos incumplidos. Por ejemplo, mis queridos hermanos, siempre los ejemplos nos ayudan a comprender. Un profundo deseo de casarse que no puede cumplirse. ¿Sí me estoy explicando? Eso puede ser un muro que Dios está poniendo porque quiere enseñarte algo. También, ¿verdad? Una carrera que termina antes de comenzar, ¿no? Puede ser un sueño frustrado que no se pudo realizar. Deseos incumplidos, mis queridos hermanos, pueden ser muros en nuestras vidas. Y número 3, si lo quieren anotar, también estancamiento en la vida cristiana. Eso es muy importante entenderlo. Estancamiento en la vida cristiana. ¿Qué le haces a la niña? No le hagas daño a la niña, por favor, pequeña hermosa. ¿Qué dije que era el número 3? Estancamiento en la vida cristiana. Escuche, mi querido hermanos, tal vez sea que en tu relación con Dios hay sequedad y una pérdida de la alegría que tuviste al principio de tu relación. Creo que todos los que estamos aquí nos damos cuenta de eso. Empezamos la relación con Dios muy contentos, muy animados, y de repente sentimos que no tenemos la misma alegría que teníamos antes. Hay sequedad, hay un estancamiento en la vida cristiana. Súbitamente la relación no está funcionando y empiezas a preguntarte, ¿dónde está Dios? Cuando nos golpeamos con el muro, mis queridos hermanos, cuestionamos a Dios, a nosotros mismos, a la iglesia y a todos los que nos rodean, cristianos y no cristianos. Y siempre nos quedamos con más preguntas que respuestas. Qué interesante es saber eso, hermanos, porque es bueno que sepamos cómo reaccionamos los seres humanos cuando estamos pasando por un muro. ¿Y qué es lo que hacemos? Cuestionamos a Dios, nos cuestionamos a nosotros mismos, cuestionamos a la iglesia, empezamos a cuestionar a las personas que están a nuestro alrededor, sean cristianos o no. Tú te puedes dar cuenta cuando una persona está pasando por un muro. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Por la manera en la que la persona reacciona, ¿no? Hermanos, cuando estamos pasando por el muro, el mismísimo fundamento de nuestras vidas se sienten golpeados y conmovidos. No sabemos dónde está Dios. No tenemos idea de lo que Él está haciendo. No tenemos idea de a dónde se dirige. No tenemos idea cuándo vamos a llegar al fin de este asunto. ¿Cuándo va a terminar esta cuestión? Es una situación tremenda de zozobra en nuestras vidas. Estás pasando por un muro. Hermanos queridos, este es un concepto denso cuando lo tomamos en cuenta. Este es un concepto profundísimo que necesitamos entender todos los cristianos. Escucha esta estadística, me causó mucha sorpresa y mucha tristeza, ¿verdad? Pero esto es lo que miden
los expertos acerca de los cristianos. El 85% de los cristianos que llegan al muro nunca logran cruzarlo. ¿Cuánto dije? El 85%. Hermanos, solo el 15% de los cristianos cuando llegan a un muro lo logran cruzar. Pero el 85% de los cristianos no. Escuchen, por favor, esto significa que hay mucha gente estancada. Mi experiencia como pastor me ha demostrado que esto es cierto. Puede ser que algunos de ustedes estén esta mañana estancados. Puede ser que otros de ustedes esta mañana hayan estado en el muro y se replegaron. Volviste a tu vida y sencillamente sacaste el muro de tu mente. Hoy vamos a visitar el muro para que puedas comprender lo que Dios tiene para ti en el muro y asegurarte de que absorbas todo lo que Dios tiene para ti como resultado de las experiencias que has tenido o de las experiencias que estás teniendo. Puede ser que alguno de ustedes me vea y diga: no sé de lo que está hablando el Paz, porque la vida para mí en este momento es buena. Especialmente esto puede ocurrir entre los jóvenes. Bueno, déjame decirte, mi querido hermano y mi querido amigo, que quizás pienses que esto no se aplica para ti, pero sí se aplica, porque vas a golpear en el muro en algún momento de tu vida. Así que será mejor que aprendas de una buena vez. Hermanos, si queremos superar los muros de nuestra vida, hay dos cosas que necesitamos entender. Hay dos cosas que necesitamos entender si queremos superar los muros de nuestra vida. Entonces quiero que me acompañen, porque este es un tema tremendo, transformador. Esto va a ir a lo profundo de nuestro ser. Si tú quieres superar los muros que se presentan en tu vida e ir al siguiente nivel, tú necesitas entender dos cosas. Yo necesito entender bien dos cosas. Número uno, ¿cuál es el propósito de los muros en nuestra vida? Lo pongo en forma de pregunta. Esto es lo primero que necesitamos entender. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Necesitamos entender cuál es el propósito de los muros en nuestra vida. Si le pudieran subir 2 decibeles al micrófono, mi garganta se los agradecería, por favor, muchachos. No mucho, 2 decibeles nada más. Ahora bien, mis hermanos, ¿cuál es el propósito de los muros en nuestra vida? Bueno, voy a contestarles inmediatamente. Hermanos, son 2. El propósito o los propósitos del muro en nuestra vida son 2. Escúchame, por favor. Cuando Dios permite muros en tu vida, cuando Dios trae muros a tu vida, Él quiere lograr 2 propósitos. Número 1, ahí lo tienes. En el muro somos despojados de pecado. La primera cosa, mis hermanos, que Dios quiere lograr en nosotros cuando permite esos muros en nuestras vidas es ¿qué cosa? Despojarnos de pecado. Esto es muy importante, mis queridos hermanos. Por favor, le ruego su atención. Somos despojados de pecado como nuestro orgullo, o de estar buscando la aprobación de otras personas. Escuche, en el muro descubrimos que debemos renunciar a buscar la aprobación de los demás. Cuando Dios de repente nos pone en una situación donde la gente básicamente nos está mirando y nos está diciendo: eres un fracaso, déjame decirte que ese es un muro que Dios está poniendo en tu vida para que aprendas a no depender de la aprobación de los demás. Dios está despojándote de vivir una vida basada en el amor que otros tienen por ti y de que pienses que eres maravilloso o maravillosa. Tienes que renunciar a eso. O tal vez tuviste algunas expectativas o ideas equivocadas acerca de Dios, algunas ilusiones, y Dios te está despojando de eso también. Hermanos, el primer propósito del muro
es, como dice ahí el punto número 1, despojarnos de pecados. Vi la película Capote. Están muy adelantados allá arriba, ¿no? Todavía no llegamos ahí, espérense tantito. Así es, ¿no? Ahí es. Vi la película Capote, mis hermanos. Quiero animarles a que la vean. Es la vida de Truman Capote, un gran escritor de los años 50. Él recibió mucha fama por su libro titulado A Sangre Fría. Es la historia de una familia que fue asesinada en Kansas en los años 50 del siglo pasado. El deseo de Capote, como lo declaró en su biografía, era ser el escritor más grande de los Estados Unidos. Y de hecho fue un gran escritor. Trabajó por años en ese libro. Este libro fue de las primeras novelas de ficción histórica basadas en un caso real. Tras escribir este increíble libro, se volvió famoso mundialmente porque era un gran escritor. Pero escuchen, su vida se deshizo. La fama no pudo manejarla, se volvió alcohólico y nunca volvió a escribir otro libro por el resto de su vida. Murió de una forma tan miserable. Escuchen, hermanos, recibió lo que quería, pero esto lo arruinó. Parte de lo que ocurre en el muro, mis hermanos, es que te das cuenta de lo que pensamos que es lo mejor para nosotros, muchas veces no es lo mejor. Y cuando estás en el muro, también Dios hace que te des cuenta que lo que piensas que no es lo mejor para ti, es lo mejor. Todos corremos detrás de la fama, y cuando algunos se hacen famosos, son destruidos. Juan de la Cruz, un teólogo famoso del siglo XVI, discute con gran profundidad sobre este asunto. Él dice que ciertas cosas que pasan en el muro nos son arrancadas de raíz. Debemos ir a través del muro para ser limpiados y desenraizados, o nunca creceremos para convertirnos en gente madura. No hay forma de evadir esto, mis queridos hermanos, porque ciertas cosas pueden pasar allí en el muro que nunca podrán tener lugar en ningún otro sitio. Por eso Dios permite y produce los muros en nuestras vidas para desarraigar de nosotros estos pecados que no nos permiten pasar a la madurez. ¿Te das cuenta? Juan de la Cruz diría que la manera ordinaria en que todo cristiano crece es mediante los muros. Este es el lugar donde nuestro ADN es cambiado. Este es el lugar en donde el cableado de nuestras mentes y de nuestros espíritus es reelaborado. Y Dios nos prepara, mis queridos hermanos, para tener una mayor comunión o grado de amor por Él y con Él. Esta es la razón por la cual ahora, cuando lees la palabra de Dios o cantas una alabanza, tu corazón se derrite, porque algo ha sido removido en el fondo de tu ser y Dios ha infundido algo suyo en su lugar. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia entre una persona que canta una canción y no pasa nada, y otra persona que canta la misma canción y su corazón se derrite. ¿Me podrías explicar cuál es la diferencia? La diferencia es que la persona cuyo corazón se derrite ha experimentado en lo profundo de su ser una transformación, y Dios ha llenado con él esa parte que ha sacado de su vida. ¿Te das cuenta? La siguiente, mis queridos hermanos, es una pequeña lista, tal vez los más importantes aspectos, los más importantes pecados que Dios quiere deshacer de nuestra vida, que Dios quiere desarraigar de nuestras vidas a través del muro. Quiero pedirles que por favor lo repasemos brevemente y me acompañen a escribirlos. 7 pecados terribles, hermanos, que Dios quiere desarraigar de nuestras vidas a través de los muros. Número 1, el orgullo, por favor, es lo que va en la primera línea, si lo quieres poner. El orgullo. Escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos,
El orgullo es una tendencia que se refleja cuando juzgamos a otras personas. ¿Quién sabe por qué razones, hermanos? Siempre tenemos esa tendencia de estar juzgando a los demás. ¿Saben qué cosa es eso en el fondo? Es orgullo. Cuando tienes esa actitud, ¿sabes qué es lo que Dios hace? Viene detrás de ti a extirparla de raíz. Si buscas la aprobación de la gente, eso se llama también orgullo. Si tienes algún progreso espiritual, eso puede hacerte también orgulloso. Dios vendrá a quitarte eso también. Es el primer aspecto, el primer pecado que Dios quiere desarraigar de nuestras vidas. Y para hacerlo, Dios usa los muros. Número 2, la codicia. Ahora bien, mis hermanos, aquí la codicia no se refiere tanto al dinero, aunque sí lo incluye. Pero la codicia es más que simplemente el dinero. ¿Están de acuerdo conmigo? El dinero es un aspecto de la codicia, pero no me digan que no hay codicia en muchos otros aspectos. ¿Están de acuerdo? Ahora bien, mis hermanos, la codicia aquí se refiere sobre todo a estar descontento con el lugar donde me encuentro en mi viaje y mi jornada. Te encuentras descontento con el lugar en el que te encuentras ahorita en tu viaje y en tu jornada. Siempre estás básicamente comparándote con otras personas. Te preguntas, ¿por qué tengo que ir a través de este muro cuando veo que hay tanta gente bendecida de otra manera? ¿No te gusta el hecho de que Dios está tratando de enseñarte a ser pobre en espíritu? No quieres ser pobre en espíritu. ¿Quieres nuevas enseñanzas? ¿Quieres nuevos hallazgos? ¿Quieres nuevas revelaciones? ¿Quieres nuevas experiencias? ¿Conoces gente así? En esta iglesia no tengo nuevas experiencias. Me voy a ir a otra en donde dicen que uno experimenta grandes experiencias. ¿Qué cosa es eso? No estás contento con el lugar en el que te encuentras en este momento, en tu jornada espiritual. Eso se llama codicia. Dios va a poner un muro para corregir ese profundo problema de tu corazón. Número 3, lujo. El lujo, mis hermanos, es usar a Dios para tu propio placer o beneficio. Eres una persona enfocada en los placeres y en las cosas buenas en las cosas buenas de Dios, en lugar de enfocarnos en Dios mismo. Y ya hemos tratado este tema en otras ocasiones. Las cosas de Dios no son malas. El placer no es necesariamente malo, pero no estamos enfocados en eso. Estamos enfocados en Dios. Mis queridos hermanos, Dios tiene que purgar eso de ti. Debes aprender a amar a Dios porque Él es Dios, no por las cosas buenas que te da. ¿Estamos de acuerdo? No debemos amar a Dios por las cosas buenas que me da, porque ¿qué va a pasar cuando ya no me las dé? Ya no lo vamos a amar. ¿Estás de acuerdo conmigo que no debes amar a tu padre por las cosas buenas que te da? Debes amar a tu padre y a tu madre por lo que son. ¿Está de acuerdo conmigo? A ningún padre y a ninguna madre le gustaría ser amado por las cosas que les damos a nuestros hijos. Bueno, Dios es igual. Las cosas que Dios da no son malas, pero no debemos estar enfocados en las cosas, debemos estar enfocados en Dios. Pero cuando tenemos este problema, ¿verdad?, de querer solamente estar disfrutando lo que a nosotros nos parece bueno, pues estamos en este pecado terrible de lujo. Número 4, mis queridos hermanos, la ira. Hermanos, la cuarta raíz que Dios quiere desarraigar de nuestras vidas es la ira. Esto es ser fácilmente irritables. Es la impaciencia al esperar en Dios. Por supuesto, ninguno de nosotros en este salón es así, ¿verdad? Gracias a Dios aquí nadie tenemos problemas con la ira, ¿cierto? Bueno, la verdad, mis queridos hermanos, es que todos hacemos promesas de cambio. Vamos a cambiar, decimos, pero en realidad no lo hacemos, ¿no?
Entonces ahí está. Luego viene la glotonería espiritual. Glotonería espiritual. Ponle abajo espiritual porque no puse la palabra, tal vez que te quepa en la línea, entonces ponla abajo. Glotonería espiritual. No es que la glotonería física no sea mala, hermanos, por supuesto que lo es. Daña nuestra salud y trae consecuencias terribles, pero hay una glotonería más peligrosa, es la glotonería espiritual. ¿En qué consiste eso? Es que amas la vida cristiana en tanto no involucre la cruz o la crucifixión. Te gustan los placeres de la espiritualidad, pero no morir a ti mismo. Me gusta la parte bonita de la vida cristiana, pero cuando de repente se presentan las dificultades, eso ya no me gusta. Soy un glotón espiritual, solo quiero comer lo bueno. Y luego número 6, mis queridos hermanos, la envidia. La envidia espiritual, que es cuando eres infeliz, cuando a otros les va bien. Hermanos, cuando a otra persona le va bien y a mí no me va bien, entonces me molesto. No soy feliz. Eso se llama envidia. Habemos personas que decimos, ¿verdad? No, yo no soy envidioso. Pero hay un refrán mexicano que nos contradice. Hay un refrán popular mexicano que dice que si la envidia fuera tiña, dice, todos seríamos tiñosos. Y finalmente, mis hermanos, la pereza. Es cuando huyes de las cosas en la vida cristiana que son difíciles y buscas siempre una salida fácil. Puedes disfrutar el mundo, pero no debes amarlo. Tú solo debes amar a Dios. Él dice que la única manera en que podrás llegar a ese lugar es si Dios te purga. Y hermanos, esto es muy importante. Uno de los propósitos de los muros en nuestras vidas es que Dios quiere despojarnos de estos terribles pecados que luego no nos damos cuenta, que están muy arraigados en nuestras vidas y que no nos permiten desarrollar todo el potencial que Dios quiere darnos. ¿Te das cuenta? Voy a pedir a mis hermanos si me pudieran poner el cuadro completo donde están los 7 pecados. Mire, orgullo, codicia, lujo, ira, glotonería, envidia, pereza. Tapándole así a tu guía con tu mano, agarra tu plumita, por favor, y así muy chiquita ponle una palomita a los que creas que tienes y que debes luchar con eso, pero que no lo vea tu vecino. ¿Sale? Bien, hermanos, continuemos, por favor. Mire, hay personas, algunas personas que en este salón están atravesando enormes muros que son sencillamente increíbles. Hermanos, cuando estás pasando en el muro es una jornada solitaria. Necesitamos apoyo y oración, porque estoy luchando con la interrogante: ¿haré mi voluntad o la voluntad de Dios? Mis queridos hermanos, Abraham obedece y sigue adelante porque él conoce la historia del amor de Dios. ¿No es así? Sin embargo, mis queridos hermanos, desconoce lo que está pasando en el muro, pero persevera. Él espera en Dios, él confía, él es fiel, obedece. Él va hacia el muro porque sabe que Dios es bueno y amoroso. Y algo bueno saldrá de todo esto, pero él no puede ver qué es. Así que sigue adelante diciéndole a Dios: no entiendo, pero sea hecha tu voluntad. Número 2, denle por favor la vuelta a su guía y veamos el segundo propósito de los muros. En el muro descubro lo que tengo que hacer en mi vida. Esto está genial, mis hermanos. ¿Para qué sirven los muros en nuestras vidas? ¿Para qué produce Dios muros en nuestras vidas? ¿Para qué permite Dios crisis y dificultades en tu vida? Qué interesante sería saberlo, ¿no? Para dejar de tener una actitud equivocada hacia ellas. Número 2, en el muro, ¿qué hago? Descubro lo que tengo que hacer en mi vida.
Dios está haciendo muchas cosas en el muro, mis queridos hermanos, y Él quiere que tú hagas algunas cosas también. Voy a resumir en 3 frases las 3 cosas que Dios quiere que hagas cuando estás en el muro. Número 1, si lo quieres escribir, o inciso A, hacer conciencia. Hacer conciencia. Esto es lo primero que Dios quiere provocar cuando estás en el muro. Quiere que tú hagas ¿qué cosa? Conciencia. Hermanos queridos, este es el momento de ir hacia el interior de nosotros cuando estamos en el muro. Me doy cuenta de mi realidad. En el muro estoy viendo mis heridas, estoy viendo mi quebranto, estoy viendo mi necesidad de sanidad. En el muro, mis queridos hermanos, comienzo a llamar a mis problemas por su nombre. Asumo que son mis problemas, los admito. Como ves, debo reconocer lo que está pasando en mi vida. Hermanos, la primera cosa que Dios quiere provocar cuando permite muros en nuestras vidas, según este punto, es hacer conciencia. Debemos dejar de negar las cosas. Debemos dejar de negar la realidad. Alguien va y te dice, tienes este problema. Tú dices, no, todo está bien. Sigues negando la realidad. Dios pone el muro para que lo admitas, pero tú sigues negándolo. Dios quiere que hagas conciencia. Dios quiere que tú pienses. Dios quiere que reflexiones. ¿Por qué está pasando esto? Escuchen, mis queridos hermanos, el problema de millones de personas en el mundo por el cual están cayendo siempre en problemas es que no tienen la capacidad de reflexionar. No piensan, no reflexionan, no son conscientes. Se lo decimos a nuestros hijos. ¿Recuerdan el sermón número 1? Eres inconsciente, no piensas, por eso estás cayendo cada vez en los mismos problemas. ¿Sabes qué es lo primero que Dios quiere provocar en ti y en mí? Dios quiere que pensemos, que reflexionemos, que hagamos conciencias. Es el paso número 1 para dejar de estar cayendo en tantos problemas. Piensa, 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 reflexiona, haz conciencia. Escuchen, mis hermanos, por favor. Habemos muchos de nosotros, ¿verdad?, que tenemos una vida de oración. Cuando algo malo viene a nuestra vida, lo reprendemos, ¿no? Tú sabes de lo que hablo. Aléjate, Satanás, le decimos, ¿no? Eso no puede venir de Dios. De repente se presenta un problema en nuestra vida y lo rechazamos, lo alejamos. Aléjate, Satanás. Eso no puede venir de Dios. Pero no nos damos cuenta que sí viene de Dios, no viene de Satanás. Escuchen, hermanos, no nos damos cuenta que esos muros son en realidad amigos. Estos son los regalos que Dios está trayendo para purgarme y transformarme, para que pueda estar en unión con Él y mi voluntad sea fundida con la voluntad de Él. Y entonces mi voluntad y la voluntad de Él sean una sola. Así que en lugar de estar enojado y a la defensiva, deberíamos hacernos amigos de esos momentos oscuros y difíciles. Me doy cuenta ahora de que Dios los está permitiendo. Algunos de nosotros estamos luchando contra lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. ¿Cómo ves eso? Miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15. La parábola de Lucas 15 describe cuando el hijo pródigo está en un corral de cerdos cuidando cerdos. Miren lo que dice Lucas 15, 17. ¿Qué dice? Y volviendo en sí. ¿Ven ustedes cómo Dios lo lleva a un muro terrible a este muchacho para sacarlo de su inconsciencia y hacer que este muchacho vuelva en sí? En los muros de la vida, mis hermanos, ganamos conciencia. Comenzamos a ver y a volver en sí. El tiempo de volvernos conscientes de nosotros mismos es crucial. La gente pierde muchísimo tiempo porque pasan los años y los años. Los muros se repiten una y otra vez. La gente jamás cobra conciencia. Yo suelo decirle a las personas, ¿y por qué te pasa eso? Y la gente dice, no sé. Pues deberías sentarte y reflexionar un poquito por qué te ocurre eso. Pero la gente no se sienta y no reflexiona. No vuelven en sí.
Número 2, por favor, recibir perdón. En el muro descubro lo que tengo que hacer en mi vida. Lo primero es hacer conciencia. Y lo segundo, inciso B, recibir perdón. Hermanos, este es un gran problema en el muro porque no resulta nada agradable. Hay caos en el muro, no puedes simular allí un cristianismo limpio y puro. ¿No? El gran desafío cuando estás en el muro es que debes pedir perdón. Ni modos que me digas que cuando estás en el muro tu cristianismo es muy pulcro y puro. No, pues por eso estás en el muro, es un desastre tu vida. Entonces, ¿cómo vas a estar ahí pretendiendo que eres orgulloso? No, necesitas aprender a pedir perdón. Dios quiere que aprendas a pedir perdón. Tengo que permitir que Dios me ame. Miren cómo dice el Salmo 51:2. ¿Cómo dice? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es fascinante la declaración de David, ¿no es cierto? Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué notas en la oración de David? ¿Qué notas en la oración de David? Date cuenta, ¿cómo dice David? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Por favor, explíqueme, ¿qué quiere decir lávame más y más? Qué tremendo, ¿verdad? A veces leemos la Biblia, pero no la profundizamos, no vemos lo que está diciendo. ¿Por qué no dice, lávame de mi maldad y ya? ¿Por qué dice más y más? Por una razón que David ha comprendido y que a veces nosotros no hemos comprendido. Hermanos, Dios nos lava de nuestro pecado, pero necesita seguirlo haciendo. ¿Cuánto nos debe lavar Dios? Cada vez más. Hermanos, en el muro Dios quiere que aprendas a pedir perdón y a buscar su perdón, a que nos lave y nos purifique de todas esas capas, de todos esos patrones destructivos que no nos permiten vivir en el nivel de espiritualidad que Él quiere. ¿Te das cuenta? Y número 3, mis queridos hermanos, ejercer aceptación. Ejercer aceptación. ¿A qué nos referimos, mis hermanos? Esto es muy bonito, ojalá lo podamos comprender. Lo que Dios quiere provocar en nosotros, hermanos, cuando nos lleva a un muro, es que nosotros ejerzamos aceptación. O sea, me acepto a mí mismo por quien soy. No vivo de una ilusión. Acepto mi quebranto, acepto mis límites, reconozco. Al ver la profundidad de esto, me doy cuenta que nunca seré completamente sanado en esta vida terrenal. Estoy aceptando mi quebranto, estoy aceptando mi imperfección ante Dios. Es Dios quien trabaja a través de todo esto, pero esto es lo que soy, hermanos. Por ello, acepto mis heridas, porque ellas me enseñan el resto de mi vida. Como hizo David, Dios no desperdicia a un corazón contrito y humillado. Miren lo que dice el Salmo 51:3. Porque yo, dice David, reconozco mis rebeliones. ¿Y qué dice? Mi pecado está siempre delante de mí. Al corazón contrito y humillado, ¿qué dice? No despreciarás tú, oh Dios. Por favor, preste mucha atención. Es maravillosa la Biblia, la palabra de Dios. Mire la última frase. Al corazón, dice, contrito y humillado, ¿qué dice? No despreciarás tú, oh Dios. Nosotros tenemos una idea equivocada. Por eso nunca aplicamos esa frase. Nosotros pensamos que si venimos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, Dios se va a molestar y va a decir, ahí vienes otra vez. Nunca estás bien. No sé qué pasa contigo, ¿verdad? Jamás estás bien. ¿Cuándo va a ser el día que te presentes y me digas, Señor, estoy bien delante de ti? Y entonces nosotros no nos presentamos así a Dios, porque pensamos que si nos presentamos así, pues Dios nos va a rechazar. Mira lo que dice la palabra de Dios. Al corazón contrito y humillado, ¿qué dice? No despreciarás tú, oh Dios. Tú necesitas aceptarte a ti mismo y venir delante de Dios con la confianza de que cuando vengas así, Él no te rechazará, te abrazará y te aceptará. Bendito sea el Señor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 19, miren lo que dice Pablo.
Pablo ministraba a partir de su debilidad. ¿Cómo dice? De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué dice Pablo? El poder de Cristo. Nosotros hacemos al revés. Nosotros nos gloriamos en nuestra fuerza, nosotros nos gloriamos en nuestra salud, nosotros nos gloriamos en la bonanza de nuestra economía. Perdón. Nosotros pensamos, nosotros somos buenos y somos grandes cuando estamos así fuertes y somos Superman. Dice Pablo, de buena gana me gloriaré, dice, pero más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, en el muro descubrimos qué es lo que tengo que hacer en la vida. ¿Y qué tengo que hacer? Hacer conciencia, recibir el perdón y ejercer la aceptación. Esta es la razón por la cual Dios permite una y otra vez los muros en nuestra vida. Pasemos ahora, mis hermanos, a la pregunta quizá más importante. ¿Qué debo hacer cuando esté en el muro? Ok, Paz, me has explicado cuál es el propósito de los muros. Me has explicado cuál es el propósito de los muros. Entonces quiero que ahora me digas qué debo hacer cuando estoy en el muro. Bueno, quiero, antes de darles los puntos, hacer aquí una explicación interesante, preciosa. Abraham, mis hermanos, en Génesis 22 del 1 al 5 se encuentra en el muro. Ya lo dijimos al principio del mensaje, ¿se acuerdan? Lo que es abrumador sobre este pasaje es que este no es el primer muro que encuentra Abraham en su vida. Abraham tiene en ese momento unos 110 años y ha atravesado ya por muchos muros. Escuchen, por favor, pongámonos en contexto. En Génesis capítulo 12 tuvo que abandonar a su familia, su cultura y su seguridad. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12? ¿Alguien lo recuerda? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Hermanos, eso significaba dejar la ciudad de Ur, que era Babilonia, viajar centenares de millas en medio de lo desconocido, solo confiando en Dios. Eso fue un muro, ¿sí o no? Cuando llega a la tierra prometida se produce una hambruna. ¿No que tierra prometida? Otro muro. Tiene que emigrar a Egipto para sobrevivir. Otro muro. Cuando luego, ¿verdad?, tiene un conflicto con Lot, su sobrino, se discuten, se pelean y se tienen que separar. Otro muro. Y su esposa Sara ha sido infértil por 25 años, no puede quedar embarazada. Ese es otro muro. Abraham tiene entonces un bebé fuera de su matrimonio con Agar. El bebé es llamado Ismael, ¿recuerdan? Y entonces Dios le trae otro muro, porque le dice que a Ismael, al que tanto amas, debe enviarlo lejos de él. ¿Se pueden ustedes imaginar, hermanos, a un hijo que tanto amas enviarlo lejos? ¡Qué muro! Y hermanos, para acabalar, como dicen en algunos estados de nuestra bella república, en Génesis 22 viene el peor de los muros. Abraham tiene un solo hijo legítimo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba su hijo legítimo? Isaac, que quiere decir risa, y viven en una tienda. Dios le dice: dame a Isaac, ponlo sobre el altar y sacrifícalo. No sé tú, pero si yo hubiera sido Abraham, yo hubiera dicho: hey, Dios, ¿cómo vas a hacer eso? ¿De verdad me estás pidiendo eso? Yo ya soy un hombre viejo, 110 años. ¿Vas a matar al único hijo que tengo? ¿Cómo se va a cumplir la promesa? Pero mis hermanos, Dios tiene un muro para él, porque Dios lo está llevando a un lugar más profundo. Quiero que mires el verso que sigue, porque Dios prueba
a lo que Él ama y para quien Él tiene un propósito especial. Miren lo que dice Génesis 22:1. Voy a pedir a mis hermanos que lo pongan en la pantalla otra vez. Y ahora les quiero pedir a todos ustedes, lean bien el texto por favor junto conmigo. ¿Qué dice? Cierto tiempo, ya pasaron bastante tiempo, ya han pasado varios muros. ¿Qué dice? Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy. Respondió. Quiero que te fijes en una cosa. Cuando lees la Biblia debes ver fijamente. Cuando lees la palabra de Dios debes ver con profundidad. ¿Qué está ocurriendo en el versículo 1? Cuando dice que después de cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham, ¿qué nos está diciendo Dios atrás del versículo? Escuchen, hermanos, es fascinante la palabra de Dios. ¿Sabe qué nos está diciendo? Dios le está diciendo a Abraham: me importas. Cuando Dios pone un muro en tu vida o pone un muro en mi vida, ¿sabes lo que Dios me está diciendo? Tú me importas. Dígame una cosa, ¿qué pasaría si no le importáramos a Dios? No haría nada. Guárdalo en tu corazón, guárdalo en tu mente, por favor. Cuando Dios te está probando, cuando estás pasando por una prueba, cuando estás pasando por una dificultad, cuando estás pasando por un muro, Dios te está gritando: te amo, me importas, me interesas, porque si no me importara, yo no haría nada por ti. Quiero que sepas que Dios viene a ti en ciertos momentos de tu vida y Él conoce tu nombre. No importa si tu nombre es José o Susana o Pancracio o Gedeón, no importa el nombre que tengas. Dios viene a ti con un muro para decirte: voy a probarte. ¿Sabes por qué? Porque tú me importas. ¿Se imaginan, hermanos, que Dios me diga eso? Wow. Algunos de nosotros dudamos, hermanos, cuando eso sucede y tomamos la actitud equivocada. Oímos la voz de Dios que nos está hablando a través del muro y nosotros decimos: ¿será? Es clara la voz de Dios para ti, es clara la voz de su amor para ti. Y tú preguntas: ¿será? Yo creo que no es Dios, creo que es mi propia voz. Pero Abraham respondió a Dios. ¿Cómo le respondió? Aquí estoy. ¿Te imaginas? Eso es todo. Armando, aquí estoy. Eso es todo. O sea, pues, mis hermanos, en lugar de rechazar los muros, ponernos de mal humor y pensar que eso es malo para nuestra vida, necesitamos cambiar. ¿Qué cosa? Nuestra actitud. Abraham es en realidad un increíble ejemplo de alguien que atraviesa ese muro porque él ha estado atravesando muchos muros, ¿no es así? Ya está, digamos, afinado para eso, está preparado, ha pasado muchos muros. ¿A poco se va a quedar ahora frente a este? Pasó un muro allá, pasó otro muro, pasó otro y ahora tiene un gran muro aquí. ¿A poco se va a derrumbar? Por eso dice: aquí estoy. ¿Sabes lo que Dios espera de ti cuando estás pasando por un muro? Te lo voy a decir. Bueno, lo dice la Biblia. ¿Sabes qué es lo que Dios espera de ti cuando estás pasando por un muro? Dios quiere que digas estas palabras. Di las palabras: aquí estoy. Hermanos, en este viaje a través del muro hay muchas cosas profundas que nosotros debemos hacer.
Pero solo quiero compartirte dos que me parecen ser las más esenciales y elementales. Así es que si las quieres escribir, aquí están. Número 1, hacer la voluntad de Dios, no la mía. ¿Qué es lo primero que debo hacer cuando estoy en el muro? Hacer la voluntad de Dios, no la mía. ¿Cuál debe ser mi enfoque cuando topo con el muro? ¿Haré la voluntad de Dios o haré mi voluntad? Debemos hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Abraham es nuestro mayor ejemplo. Miren lo que dice Génesis 22, versículos 2 y 3. Preciosa y reveladora como siempre la bendita y eterna palabra de Dios. ¿Qué dice? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac y fue al lugar que Dios le dijo. Escuchen, mis hermanos, él reconoce el muro y no discute con Dios. No se tarda, no se rezaga en lo que se le pide. No se pone pasivo, agresivo. No está amargado, no está desilusionado, no se resigna, no va con la cara triste y resignado. Él sencillamente se rinde a Dios y dice: Dios, tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Es lo que dice Génesis 22, 2 y 3. Es lo que hizo, no está discutiendo. Dijo Dios: quiero que hagas esto. ¿Qué dice Abraham? Sí, es lo que voy a hacer. Se pone de inmediato de pie y hace lo que Dios dice que haga. Esa es la clave. Haz lo que Dios dice que hagas. Ya deja de resistirte. Por favor, haz lo que Dios dice que hagas. Haz lo que Dios dice que hagas. Haz su voluntad, no hagas la tuya. Jesús lo hizo también, ¿sí o no? ¿Quieres el ejemplo más grande que Abraham, el ejemplo más sublime? ¿Quién es? Jesús. ¿Se acuerdan su oración en el Getsemaní? Jesús sabe que va a morir y ora a Dios y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. No hagas tu voluntad, haz la voluntad de Dios. Y número 2, hermanos, precioso: soltar todo aquello a lo que me he atado. Es increíblemente reveladora la palabra de Dios. ¿Qué hago cuando estoy en el muro? 1, hago la voluntad de Dios, no la mía. Y número 2, suelto todo aquello a lo que me he atado. ¿A qué te has atado en la vida que no puedes soltar? ¿Tu coche? ¿Tu casa? ¿Tu carrera? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿Tu marido? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿A qué te has atado que no puedes soltar? Y nunca puedes pasar al siguiente nivel. Siempre estás atorado ahí. Y el muro ahí está una y otra vez y no puedes salir. ¿Qué es lo que en realidad le ha pedido Dios a Abraham con este muro, hermanos? Por favor, ayúdame a entender. ¿Qué es lo que en realidad le ha pedido Dios a Abraham con este muro? No me digas que le ha pedido que mate a su hijo, porque no le ha pedido eso. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente le salvó la vida a Isaac, no lo mató. ¿Cierto o falso? No le está pidiendo que mate a su hijo. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Escuchen. Le está pidiendo a Abraham que deje ir todo a lo que él ha estado atado.
Hermanos, esto a lo que Abraham está atado ahora no es algo malo, es bueno, es su hijo. ¿Cómo se llama? Isaac. ¿A poco un hijo es malo, hermanos? Claro que no. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que muchas veces Dios nos bendice con un hijo hermoso y nos atamos tanto a él, lo endiosamos, que ahora nada más vivimos para el hijo. Y Dios, bien, gracias. Dios quiere que tú lo experimentes. La meta de Dios es que nuestra vida y nuestra voluntad, hermanos, estén tan estrechamente conectadas, así, que sean una sola. Necesitamos, mis queridos hermanos, darnos cuenta de cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y necesitamos soltar todo aquello a lo que nos hemos atado. Mira lo que dice Génesis 22:2. ¿Cómo dice? Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, algunas de las siguientes cosas pueden estar frenando tu intimidad con Dios. Por ejemplo, puede ser tu carrera profesional. Eso es algo bueno, pero Dios está removiendo esa atadura de ti. Puede ser tu inteligencia, tu intelecto. Dios está llamándote a renunciar a eso para que seas capaz de seguirlo a Él con todo tu corazón. Tal vez se trata de una adicción. Dios está liberándote de ella y dejándola ir. Tal vez sean tus dones y talentos. Tú eres el tipo de personas que hacen que las cosas pasen. Eres dotado, eres talentoso y puedes tener éxito en la vida, pero vives orgulloso de eso en lugar de vivir dependiendo de Dios. Dios quiere quitar eso de tu vida y trae el muro. ¿Te das cuenta? Podría ser también tu manera de ver la iglesia. Hay personas que tienen maneras especiales de ver la iglesia que no está bien y Dios quiere corregir eso. Puede ser tu religión. El muro puede ser para que cambies tu manera de seguir a Cristo, porque la manera en la que lo estás siguiendo no es la manera correcta. Escucha, mi querido hermano y mi querido amigo, si haces lo correcto cuando estés en el muro, te verás diferente cuando estés del otro lado. Si haces lo que debes hacer cuando estés en el muro, pasarás al siguiente nivel. Si haces lo que se debe hacer cuando enfrentas los muros de tu vida, irás a las grandes ligas con Dios. Dios puede usar tu vida de una manera tremenda y puede ser una gran bendición para la humanidad. Te puedes convertir en un regalo para la humanidad, en un don para tu familia, para tus descendientes hasta la 4ª generación y para toda la humanidad. ¿No fue eso lo que pasó con Abraham? Lo que resulta increíble de Abraham, hermanos, es que él nunca supo en lo que se convertiría su vida. ¿A poco sabía Abraham, hermanos, la bendición que representaría pasar ese muro? Abraham no supo. Pero todos los que estamos después del muro sabemos lo que representó esa decisión de Abraham. Dios le había dicho a Abraham que bendeciría a su familia y a toda la humanidad por medio de él. Y hermanos, toda esa bendición vino después del muro. Es más, hermanos, a través de la descendencia de Abraham nos vino la mayor bendición de todas. Nos vino Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Después de pasar el muro, Dios usó su vida extraordinariamente para hacer bendición no solo a su familia nuclear, sino ser bendición a todos los demás. Déjame concluir diciéndote esto: si pasas el muro, si eres humilde, si confías en Dios, si dejas de tener una actitud negativa y haces lo correcto,
Tú pasarás al siguiente nivel, a las grandes ligas, y Dios usará tu vida para hacer bendición en esta ciudad y quién sabe en cuántas ciudades más. Vamos, iglesia, adelante en el nombre de Jesús. Pero tienes que atravesar el muro. Dios quiere vaciarte de ti mismo y llenarte de Él en el muro. Por eso cuando oras el Padre Nuestro, ¿recuerdan el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, y en la tercera declaración dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando de verdad oras eso, cuando de verdad lo crees y lo haces, entonces serás vaciado y serás lleno de la presencia rica de Dios, y tu vida puede ser una bendición, un don, un regalo para la humanidad. Eso es lo que Dios quiere de cada uno y de cada una de sus hijas. Así que quiero invitarles, hermanos, en esta tarde a ponernos de pie y a orar 2 minutos en silencio. Quiero pedirte que cierres tus ojos y que hables con Dios en esta tarde.